Comenzamos toda una serie nueva ahora que vamos a hablar sobre un lugar, un sitio. Y aquí para comenzar van algunas preguntitas como para motivarnos un poco. Por ejemplo, ¿en qué pueblo nació Jesús? Bien, hacemos memoria. Correcto, bien, es Belén, donde nació, donde estaba previsto que iba a nacer en realidad por las profecías. Después, ¿en qué pueblo se crió? Porque después los padres pueden volver de Egipto y se instalan en un pueblo que justamente es Nazaret. Y ahí pasó, digamos, sus primeros 30 años, podríamos decir, en las cuales no hay mucha información, salvo la visita al templo, que está registrada cuando es un poquito más chico, 12, 13, 14 años. Pero vamos a la última, que es ¿qué pueblo hizo su base de operaciones? Y justamente es Capernaum. Y es allí donde nos vamos a concentrar en las próximas sesiones. Porque según Mateo 9:1 dice, vino a su ciudad, referida a Jesús, por supuesto. Lo cual implica que Jesús está tomando esto como su base de operaciones. Y es muy importante porque aquí es donde comienza Jesús su ministerio terrenal, sus 3 años y algo, como dicen algunos estudiosos, pero gran parte de esa tarea se desarrolla ahí. Y es importante Capernaum, que es la ciudad de Nahum, de ahí viene el nombre, porque allí Jesús inicia todo el proceso. Estuvo 30 años, digamos, en silencio, recorriendo seguramente, conociendo la zona, la región, que es lo que vamos a hablar también, no solo Capernaum, sino toda la región de Galilea, el mar de Galilea también. Pero es a partir de esto él conoce todo el ámbito. Por supuesto, la gente también lo reconoce, dice, este no es el hijo del carpintero y así. Entonces, hay una etapa en nuestra vida en la cual tenemos que hacer un poco eso. Jesús no se apuró. Si bien él de chico sabía que tenía que hacer la voluntad de su padre, como él bien lo dice cuando es chico, pero no se larga enseguida a hacer. Él toma conocimiento y es muy importante que nosotros también tengamos un poco esta sensación de informarnos bien, de conocer un poco el ámbito en el cual estamos. Pero seguimos entonces con nuestra narración. Jesús trabaja en varias escalas o a varias escalas en este comienzo de Capernaum. Y eso un poco nos alecciona a nosotros también a tener esto como modelo. Por ejemplo, trabaja a la escala del individuo, la atención personal, la respuesta personal. Por ejemplo, la mujer samaritana, que dicho sea de paso, vincularse o conversar inclusive un hombre con una mujer, como los mismos discípulos se sorprenden, pero Jesús rompe esta barrera, por decirlo así. Nicodemo, alguna persona de alta capacitación, de conocimiento, pero que no conocía la verdad de quién era Jesús. El paralítico, pobre, que no puede ni moverse y tiene 4 amigos, también vamos a mirar esa narración. Un leproso o varios leprosos también, esa enfermedad incurable de aquel entonces, que realmente era un tremendo desastre para cualquiera que se contagiaba de eso o que tenía esa enfermedad. ¿Qué diremos de los ciegos? Bartimeo, por ejemplo, un caso típico. Y el ladrón en la cruz, por supuesto, redondea todo esto. Son individuos, personas a las cuales Jesús se interesa. Uno dice, bueno, Jesús es hijo de Dios, lo único que le debe interesar es la gran estrategia religiosa o espiritual. No, busca también el caso individual. Pero hay más. La escala de comunidades, económicamente y socialmente activas. Por ejemplo, los pescadores, con los cuales se va a vincular y de las cuales vendrán varios de sus discípulos. Los publicanos también, o sea, los
empleados para cobrar los impuestos, nada más desagradable en aquel entonces y en todo momento, por supuesto, pero ahí está Jesús actuando con esas comunidades, va a las casas, hacen una cena para él, y entonces hay toda una identificación con eso. Los pescadores concentrados en sus tareas, los publicani, o publicanos, llamados publicani, y los marginados de toda atención espiritual, nadie ni siquiera quería hablarles de eso. Las comunidades, hoy cuántas comunidades hay. Nosotros en realidad como evangélicos somos una comunidad y a veces nos movemos en ese círculo, en ese ámbito, en ese ambiente. ¿Por qué? Porque nos resulta cómodo, por supuesto, pero están esas otras comunidades también que son socialmente activas, inclusive económicamente activas. También ahí Jesús puso lo suyo, y es muy bueno que tengamos este ejemplo, esta suerte de cosa de la cual podemos imitar. Y aclaro aquí que no buscó discípulos entre las comunidades religiosas o políticas, por ejemplo los saduceos, o los escribas, que eran como los abogados para interpretar la ley, los herodianos, directamente un grupo político. Esas expresiones se usan hoy en día, ¿no es cierto? Cualquier persona que tiene mucha trascendencia política, a su vez decimos que los que lo siguen tienen parte de ese nombre y están identificados como tales. Estos eran los herodianos, eran políticos del riñón mismo del poder político. Los sacerdotes también del poder religioso, eran toda una casta, hoy se habla mucho de casta también, ¿no? Pero eran muy poderosos ellos. Y Jesús no tomó ninguno de sus discípulos de este grupo, de estos grupos. Esto es muy importante porque uno dice, por lo que viene a plantear, tendría que ir a buscar gentes justamente que están metidos en los distintos temas, en particular los espirituales, pero no los busca ninguno de ellos. Son otro tipo de gente que vamos a mirar más adelante. Aunque varios de ellos se acercan después a Jesús, más adelante. Pero el primer impacto Jesús lo produce con esas otro tipo de comunidades que eran las que abundaban justamente en Capernaum y su región. Estaban, no digo lejos, pero estaban fuera del ámbito. No fue a Jerusalén a buscar a los discípulos. A eso voy. Que era una meca, podríamos decir, de todo lo que es espiritual. No, Jesús trabaja en otro tipo de zonas. Y vamos a ver lo sorprendente que fue trabajar justamente en estas zonas. La otra escala que tenemos es la escala de las gentes. El pueblo, diríamos hoy, ¿no? Aquí el apoyo fue masivo, pero también sorprende porque fue inmediato. Prontamente Jesús tuvo atención de parte de mucha gente. Y Jesús, en definitiva, no publica todos sus eventos. Él dice, no le digas a nadie, vemos al sacerdote, no hagas esto, no difundas todo esto. Pero la gente no puede dejar de decir, inclusive los ciegos, de golpe la gente lo ve mirando, viendo, etcétera. Bueno, o la persona que estaba marginada porque era leproso, de golpe lo ven transitar por las calles y eran conocidos, por supuesto, todos ellos. Entonces la fama se divulga y es impresionante ver cómo ni bien comienza esta gestión de Jesús ahí en la zona de Galilea, ya hay gentes que van. Dicho sea de paso, también Jesús dice, mucha de esta gente viene porque le doy de comer. Bueno, vamos. Cualquier similitud con la actualidad no es pura casualidad. Pero obviamente Jesús lo hace, no es que lo deja de hacer. Nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Y nosotros debemos tener la capacidad espiritual o estratégica de trabajar con los mismos niveles. Por ejemplo, el nivel del individuo, la cosa personal, cara a cara, meternos en el tema. Tal vez no nos sea muy simpático esa persona, pero tenemos que entrar porque Jesús hace una cosa muy importante que después la vamos a ir mirando.
entrar en las comunidades o vincularse a las comunidades o atender a ciertas comunidades. Esto nos va a costar mucho, porque somos de una comunidad evangélica y creemos que entonces que las otras comunidades son otra cosa. Sí, son otra cosa en realidad, pero creativamente ver cómo podemos hacer algo también en estos ámbitos. Y por supuesto el ámbito de las gentes, publicar la cosa, dar a conocer, o que lo que hagamos realmente los medios busquen identificar realmente, porque les sorprende lo que se está haciendo. ¿Cómo? Pues bien, entonces cada uno realmente puede ir respondiendo y contestando a estas preguntas. Capernaum, la ciudad de Nahum, como dije antes, es una ciudad de basalto. Esto es muy particular, es muy curioso, porque la norma de toda la población, que los edificios, los pueblos, las construcciones, son básicamente de adobe. Esa es la técnica que se usaba más que nada en esas regiones y en muchas de las regiones en la antigüedad. Pero particularmente habría fuentes de basalto que tiene que ver posiblemente con algunos volcanes antiguos que habría en la zona. El basalto más bien viene de ahí. Y entonces este pueblo, esta construcción, es muy particular porque justamente sus paredes son de basalto. Los techos serían de otros materiales que ya vamos a mirar más adelante. De Nazaret a Capernaum. Mateo 4:13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. En Nazaret en general Jesús es rechazado. Eso es otra materia, podríamos decir, pero lo cierto es que se traslada a este pueblo, no era muy grande, pero muy activo económicamente. Y aquí aclara que Mateo, y curiosamente agrega este dato, en la región de Zabulón y de Neftalí, son dos de las tribus de Israel. ¿Y por qué él menciona esto? Aquí tenemos entonces el recorrido que Jesús hace. Aquí ahí abajo tenemos a Nazaret. Voy a ver si tengo algo para identificar acá. Sí, bien. Ahí de Nazaret serían unos 40 kilómetros más o menos hasta Capernaum, que está por supuesto aquí a la orilla de este lago de Genesaret, 13 kilómetros de ancho, 21 kilómetros de largo. Por acá estaría, por ejemplo, el Sermón del Monte. Acá también estaría Magdala, de donde era María Magdalena. Y así tendríamos otras cuestiones que vamos a ir mirando conforme avancemos. Hace este recorrido entonces de unos, a lo sumo, 40 kilómetros para establecerse allí. Y aquí tenemos el lago de Genesaret, según Lucas, o mar de Galilea, otros nombres también como Mateo, Marcos y Juan. Yo siempre hago la distinción de por qué Lucas le llama un lago y los otros discípulos que son de ahí lo llaman el mar. Pues bien, Lucas nació macedonio, casi seguro, y entonces él está, para él mar es el mar Mediterráneo, ese sí que es un mar, ¿sí? Y entonces este no es más que un laguito para Lucas. Entonces él siempre le llama lago de Genesaret, pero ellos que han sido criados acá es una extensión de agua muy grande realmente, y entonces se comporta como un mar en ciertas cosas. Lo llaman así el mar de Galilea. Ahí la diferencia entonces entre esas designaciones. Pero miremos un mapa comparativo entonces de este lago o mar. Y aquí sobre la izquierda tenemos un perfil justamente del mapa que más o menos hemos visto. Pero aquí lo que pude poner es justamente comparado con Buenos Aires. Y aquí tenemos la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La capital o Cava, como se dice ahora, ciudad autónoma de Buenos Aires. Fíjense que entraría en el lago en sí. Así que eso nos da
un sentido de la dimensión. Y aquí estamos en Capernaum, más o menos en este sector aquí. Así que se imaginan que esto es realmente un volumen de agua muy importante. Por supuesto, había una pesca muy importante en aquella región. Los antecedentes históricos es interesante hacerlos notar aquí, porque Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces él está remontando la zona esa con respecto a una profecía cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Fíjense que los judíos eran una minoría acá, o por lo menos la región era más bien considerada como una zona de gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Y aquí justamente el escritor Mateo hace referencia a la profecía de Isaías 9, 1 a 2. Neftalí y Zabulón porque fueron las primeras tribus en caer frente al imperio asirio. O sea, aquí esta región, y ahí es clave para Jesús, me parece a mí, fue el comienzo del fin para Israel como nación, porque lógicamente no solo cayeron estas dos tribus, sino todas las otras 10 que fueron llevados esclavos a Siria, y quedó en definitiva Judá y Benjamín, que después prácticamente Benjamín desaparece del mapa y queda entonces Judá, que fue la que se mantuvo con el tiempo. Por eso llamamos judíos a los descendientes, porque las otras 10 tribus no se sabe su paradero, no se tiene datos ciertos por lo menos. Entonces, aquí tenemos la razón tal vez por qué Jesús elige esta zona, aunque ya había nacido no, pero vivía de pequeño en esa región. Es la región ideal porque es la total oscuridad, es lo peor. Históricamente fueron los primeros en caer. Es como que decir, estos no se merecen absolutamente nada. Y es entonces en la densa oscuridad, tinieblas, podríamos decir, que la luz brilla mucho más fuerte. Y aquí lo tenemos entonces a nivel de mapa. Las 12 tribus, ahí está el mapa de distribución. No voy a entrar en eso en detalle. Pero vemos Zabulón y Neftalí, que están en nuestro mapa a la derecha y bordeando por supuesto el lago de Genesaret y Capernaum. Esta región precisamente es donde Jesús comienza su gestión, su ministerio terrenal. La profecía se cumple con Jesús, mas no habrá siempre, dice Isaías, oscuridad para las que están en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y aquí viene lo que se cumple: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué hermoso que es ver estas cosas, estas pequeñas piedras preciosas que hay en la narración bíblica, y cómo Jesús está acertadamente eligiendo el peor lugar. No se podía pretender prácticamente nada de ahí, porque eran los que primero habían caído, pero la profecía dijo, justamente de allí vendrá la luz. Qué hermoso que nosotros hoy podamos tener esto en cuenta. Jesús comienza su gestión terrenal en el lugar más oscuro y con los peores antecedentes históricos. Esto hará que su luz brille más intensamente. Y entonces concluyo con esta palabra: en un mundo a oscuras, Jesús nos llama hoy a ser luces en el mundo. Que esto sea nuestra perspectiva, que podamos entrar conforme vamos avanzando sobre este estudio, esta observación, de realmente sentirnos nosotros como que
Esto es lo que tenemos que hacer, tanto como los individuos, como los grupos, como las comunidades, como las gentes, y no buscar tal vez entre lo que puede ser lo más lógico para nosotros, que como comunidad sepamos también trascender, pero por lo que hagamos, y que en esta sepamos que hay oscuridad, y creo que las noticias abundan en esta materia, no solo a nivel nacional, sino local, pero también a nivel mundial. Hay una desesperanza en muchos sentidos, que haya una luz. Esa pequeña luz es la tuya, es la mía, es la nuestra, es la que trata de perforar esas tinieblas y abrirse para la gloria de Dios, porque eso fue lo que hizo Jesús y es un digno ejemplo de imitar por nosotros. Que Dios le bendiga.